Quinto domingo de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: «Señor, queremos ver a Jesús». Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: «Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiere servirme, que me siga. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre». Entonces vino una voz del cielo: «Lo he glorificado y volveré a glorificarlo». La gente que estaba allí lo oyó, decía que había sido un trueno, otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: «Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo, ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí». Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor. Este es el último domingo de este tiempo de Cuaresma. Ya el próximo será el de Ramos y luego entraremos en la Semana Santa para culminar con la Pascua del Señor. La primera lectura del profeta Jeremías, que nos fue leída, es la promesa de una alianza nueva. No la anterior del Sinaí, sino otra, después de aquellos días, dice. Así lo dice el profeta. Ahora, ¿cuáles son aquellos días? Bueno, en un cierto sentido son los días nuestros, pero no totalmente. Son los días en rigor de la pasión y resurrección del Señor. Son los días de la nueva alianza sellada con su sangre. Son los días inaugurados por un hombre, Jesús de Nazaret, que obedeció a Dios en todo y siempre, hasta entregar su vida para atraer a todos hacia Él y llevarlos purificados al Padre. Son los días de la purificación con la sangre del Cordero, del Hijo unigénito que se convierte para todos los que le obedecen en autor de salvación, como está escrito en la carta a los Hebreos. Es el Hijo que da el poder a los que lo acogen, a quienes lo reconocen como Salvador e Hijo de Dios. Dios mismo, que asume la carne humana, les da el poder, de ser ellos también hijos de Dios. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? La filiación divina, por adopción, solo viene de Cristo. Solo somos hijos de Dios por Jesucristo y a través del bautismo, que es la forma de recibirlo, de aceptarlo. Pero aquellos días de que habla Jeremías, de la nueva alianza, en los que la ley de Dios estará escrita en los corazones, también significan los días después de la gran purificación, los días del nuevo Pentecostés. Porque la humanidad se ha apartado infinitamente del Creador y Salvador. Su iglesia es socavada por el mundo, y quienes dominan este mundo son hijos de las tinieblas, que arrastran a las tinieblas. Entonces, en ese sentido, sin que haya una alianza distinta por la que podamos ser salvados, más que la del Gólgota, habrá sí una gran purificación, la del día del Señor. Entonces sí, esta humanidad apóstata que merecía ser aniquilada, con la purificación conocerá a Dios,
no lo negará. Reconocerá al Hijo de Dios cuando perdone su culpa y no recuerde ya sus pecados. La nueva alianza es la de la adhesión total a Cristo. Y esa adhesión que esta generación perdió y rechaza, volverá. Volverá cuando el hombre que confió en el hombre, que fue engañado por el hombre, y por el autor de la muerte y homicida desde el comienzo, que es Satanás. Cuando el hombre inmerso en el misterio de iniquidad abra los ojos ante las consecuencias de sus elecciones, ¿dónde lo ha llevado lo que él creía era su libertad? Y vuelva al único Salvador. Cuando desde los labios de los creyentes y los que se vayan convirtiendo se pronuncie el grito unánime de ven Señor Jesús, ven a salvarnos, ven Señor, Maranatá, entonces sí, entonces se cumplirá acabadamente la profecía. Mientras tanto, y a medida que avanza el tiempo, resuenan aquellas palabras del Evangelio. Queremos ver a Jesús. Este es el anhelo de los griegos que recorre toda la historia. Querer ver a Jesús, querer conocerlo, querer verlo de cerca, querer saber más de él, querer saber dónde encontrarlo. Esa aspiración de querer ver al Señor que domina el horizonte de la historia es porque su persona ejerce un atractivo indiscutible, incluso en quienes no han sido cristianos. Cierto que, como hemos estado viendo, algunos de ellos por esa atracción invisible, pero real, terminaron convirtiéndose. Pues la Iglesia es la única que puede mostrar a Jesús. Más aún, es quien debe dar a conocerlo. Ese es el mandato. No es optativo. Quien debe mostrar el rostro de Jesús en los santos y en las cosas santas que custodia. Muestra a la Iglesia a Jesús en las misiones, cuando lleva a Cristo a quienes no lo conocen y enseña lo que Jesucristo enseñó y evangeliza llevando el anuncio de salvación en el único Salvador y también haciendo las obras que el Señor quiso que hagamos, de socorrer, de enseñar, de alimentar, de proteger, de curar a quienes más lo necesitan. Es la Iglesia que tiene el poder de hacerlo presente en los sacramentos y sobre todo en la Eucaristía. La Eucaristía es la presencia por antonomasia y ahí es donde se encuentra el Señor. De la Eucaristía, que es Jesucristo en medio de su Iglesia, todo parte y a la Eucaristía todo retorna cuando los fieles se reúnen para honrarla y celebrarla. Cuando adoran al Señor y reciben la salvación y demás gracias en cada Santa Misa. La Eucaristía es donde se produce el encuentro más íntimo y verdadero, el que lleva a seguirlo en el abandono de sí mismo y donde vienen las fuerzas para resistir y rechazar lo que el mundo ofrece y tienta, poder, fama, riquezas, placeres sensuales, y hacer la voluntad de Dios en la vida, de ahí viene. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre y sabía qué le esperaba. Por eso su alma está agitada, inquieta. No pide al Padre que lo libre de esa hora. Y cuando la hora haya llegado, en el Getsemaní, suplicará al Padre nuevamente para al final aceptar. Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. Jesús sabe muy bien que toda su vida, su ser hombre, es para cumplir la voluntad del Padre que quiere la salvación del hombre, condenado a la separación eterna por la ofensa a su santidad. La justicia de Dios debe ser satisfecha por la obra de mayor misericordia jamás obrada por el mismo Dios, la cruz. La cruz asumida por el Hijo en total abandono al Padre. Solo así el hombre podrá alcanzar la salvación y regresar a la amistad con su Creador. La gloria de Dios es la salvación del hombre. La gloria de Cristo se revela precisamente en el momento de mayor ignominia. Allí encontrarán los griegos lo que buscaban y todos los hombres de buena voluntad el verdadero rostro de Cristo.
La cita con el Señor es en el Gólgota. Es en el Gólgota que el Padre glorifica al Hijo, que ya lo había glorificado engendrándolo en la eternidad. Lo vuelve a glorificar en la cruz. Y lo da a conocer como voz que viene del cielo. Es la tercera vez que se oye la voz de Dios. La hora de la cruz, que es la de la misericordia, cuando parece que el Padre calla, es también la hora del juicio del mundo hostil a Dios y del príncipe de este mundo, Satanás. Lo que ocurrió hace 2000 años está próximo a acontecer. En el culmen del misterio de iniquidad, cuando el dominio de Satanás es absoluto, cuando la iglesia está en su pasión y sea llevada al Calvario y todo parezca totalmente perdido, entonces será el momento del juicio y Dios intervendrá. Y será la victoria de Cristo, de los que acompañaron al Cordero hasta el final. Mientras tanto, a nosotros nos toca vivir como el Señor quiere que vivamos, sin contaminación con este mundo perverso, amando a Dios y a los hermanos, adorando, estando en comunión verdadera en cada misa. Todos quieren ver a Jesús cuando buscan la salvación, salir del pozo, del abismo de perdición donde se encuentran. Todos lo quieren aunque no lo sepan, y la mayoría no lo sabe. Lo quiere el que se droga, quiere verlo quien se prostituye, quien está en la ruina moral o económica, el que se ve fracasado en la vida, el que no encuentra sentido a la vida y que tiene pánico de la muerte. Pero en el fondo todos lo buscan, y la mayoría sin sospecharlo, porque todos, absolutamente todos, tenemos necesidad del Salvador. Y todos, por eso mismo, deben llegar al encuentro personal con Jesucristo, que se da en la Eucaristía, que se celebra y de la cual se participa, y en los espacios en los que se le adora. Es entonces que queda saciado el deseo de ver al Señor, de permanecer con Él, de entrar en su amistad y de poder dar testimonio, sí, a los demás de haber visto al Señor. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.